Gálatas capítulo 5, versículo 24 y vamos a leer hasta el 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti con la solemne responsabilidad de exponer tu santa palabra. Concédeme, oh Señor, en tu gracia, el que hable como debo hablar. Provéele a los oyentes de la iluminación necesaria de tu Espíritu Santo, para que puedan no solo comprender lo que tu palabra enseña, sino también que por medio de tu Espíritu se puedan aplicar la palabra a sus propias vidas. Guárdanos, oh Señor, cuídanos, fortalécenos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Es recurrente en las Escrituras el uso de figuras para ilustrar lo que sucede en la vida cristiana. Y esta mañana, en la clase de escuela dominical, se puso de ejemplo algunas de esas figuras. Se usó la figura gráfica de un atleta, de un labrador, la de un soldado. Cito el texto que se expuso esta mañana. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahí vemos cómo se usó figuras para ilustrar lo que es la vida cristiana. Pues bien, el texto que estaremos considerando en esta tarde, también se usa en él una figura, para así ilustrar uno de los deberes más importantes y tristemente más descuidados en la vida cristiana. Nos referimos al deber de la mortificación del pecado. Este deber es ilustrado con una crucifixión. Miren por favor otra vez el versículo 24 de Gálatas capítulo 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Desde hace varios domingos estamos considerando la última sección que está en la epístola de Pablo a los Gálatas. En esta sección se nos ha dicho que dado que hemos sido librados de la culpa, las consecuencias y el dominio del pecado, debe haber una lucha constante, continua, persistente entre el creyente y los deseos pecaminosos que aún residen en el alma. El apóstol Pablo nos ha enseñado que en vez de alimentar los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, alimentemos los deseos que produce el Espíritu Santo. También consideramos que debe haber un entendimiento realista, bíblico y claro de la pecaminosidad y maldad del pecado para que así podamos luchar contra él. Y también hablamos que debe haber un entendimiento correcto, claro y obviamente bíblico de los deseos que produce el Espíritu. Ya eso fue lo que vimos anteriormente. En la tarde de hoy debemos dar un paso más en nuestra consideración de cómo debemos y podemos luchar contra el pecado. Y lo que quiero que quede en tu mente es lo siguiente. Presta atención. Una aplicación diligente del deber de la mortificación del pecado es imprescindible para nuestro crecimiento en la gracia. Repito, una aplicación diligente del deber de la mortificación del pecado es imprescindible, es necesario
para que nosotros podamos crecer en la gracia. No podremos crecer en la gracia a menos que estemos mortificando nuestros pecados. Esta proposición que se desprende de nuestro texto la voy a defender con dos preguntas importantes, dos preguntas claves. En primer lugar, vamos a responder la pregunta: ¿quiénes son los que deben mortificar el pecado? Esto es importante. Aquí hay un grupo de personas y pueden pensar al oír una declaración como esta: bueno, eso lo debe hacer mi vecino, lo debe ser el de al lado que está junto conmigo aquí, o ¿quién lo debe hacer? Ahora, antes de responder a esta pregunta, ¿quién debe y puede mortificar el pecado? Yo quiero probarles, mis amados hermanos, que lo que yo voy a estar hablando es bíblico. O sea, esto no me lo inventé yo, no lo inventaron un grupo puritano del siglo XVII. Esta es la enseñanza clara y diáfana de las Escrituras. Es triste que en muchos púlpitos el tema de la mortificación del pecado no se trate, pero está en la Biblia. Mi propósito con este apartado no es el de explicar exhaustivamente cada uno de los textos que voy a citar, pero creo que debo citar algunos para que ustedes puedan comprobar que no es solo de este pasaje que se habla de la mortificación del pecado. Así que voy a mencionar algunos pasajes y diré unas pocas cosas antes de responder mi pregunta. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia. Yo quiero que tú mires con tus ojos, que no es la opinión de Joel Puentes, que es lo que enseña la palabra de Dios, que todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero tienen el santo deber de mortificar sus pecados. El primer texto, antes de responder mis preguntas, está en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Por favor, vaya allí conmigo. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Yo voy a necesitar hoy que vuestros dedos estén ágiles buscando los pasajes, porque yo quiero terminar a la hora que casi siempre termino. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Miren este importante, impresionante texto. Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquí viene el punto: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo brevemente en Romanos 8:13? Aclaro, no somos salvos por mortificar el pecado, sino únicamente por creer en Cristo. La salvación es un regalo que se obtiene de Cristo y solo proviene de Él. Pero cuando Dios salva a un pecador, implanta en ese cristiano el principio de santidad que lo guía a la obediencia. Sabemos que un pecador ha sido vivificado, se le ha dado salvación porque percibe en él una lucha en pos de la santidad, un deseo de hacer el bien y un pesar cuando no camina en obediencia a Dios. Así que al estar ocupados en el deber de mortificar, o como dice Pablo aquí, hacer morir las obras de la carne, debemos entender que es un síntoma de que se tiene vida espiritual. Podemos deducir del texto que esa vida espiritual va a ser fortalecida, desarrollada en la misma medida en que nos dediquemos a cumplir este deber. Mira el pasaje una vez más, Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si un creyente se esfuerza diligentemente en mortificar los deseos pecaminosos, eso se va a notar en su vida cristiana. La razón por la que algunos no crecen es porque están siendo negligentes o tal vez son ignorantes en cuanto a este tema. Miren lo que dice John Owen.
el vigor, el poder, oye esto, y el descanso de nuestra vida espiritual dependen de la mortificación de las obras de la carne. ¿Oíste eso? El vigor, el poder y el descanso de nuestra vida espiritual dependen de la mortificación de las obras de la carne. Nota lo que estamos diciendo aquí. No solo podemos afirmar a la luz de este texto que la mortificación del pecado es un síntoma que manifiesta aquel que tiene vida espiritual, sino también estamos diciendo que el vigor, el poder de la vida cristiana, el crecimiento de la vida cristiana, el progreso, el vencer el pecado, depende en cierta medida de que nos ocupemos en mortificar el pecado. Hay otro texto más. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Vamos allá. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Una vez más lo voy a decir. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Miren cómo lo dice Pablo en esta carta. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no sobre ti, sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Pero noten cómo dice Pablo en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. Nota, mi hermano, que Pablo lo pone en imperativo. Hay un teléfono que me tiene nervioso. Por favor, apáguelo. Oh, wow. Nota que Pablo lo pone en imperativo. Es una orden. No es una sugerencia. No es si quieres. No es si te sientes o apeteces hacerlo. Es una orden del Espíritu Santo. No es opcional. No es si queremos o tenemos deseos. El Espíritu Santo ordena a todo creyente que haga morir lo terrenal que mora en él. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5, 29 al 30, hermanos. Hermano, esto es importante, mi hermano. Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30, la razón por la que el pecado está ganando ventaja en muchos creyentes se debe al descuido de este santo deber. Mateo capítulo 5, 29 y 30. Miren las palabras directas. Alguien pudiera decir, no está siendo políticamente correcto, está siendo rudo, que esto es importante, que no hay otra manera de decirlo. Mira cómo lo dice Jesús, nuestro Señor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Una vez más, nos está enseñando aquí que la mortificación del pecado hace que nos salvemos. Somos salvos únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe, únicamente por Cristo.
Lo que está haciendo el Señor en este texto es impactar la mente de aquellos que le están escuchando para mostrarles que no hay vida espiritual. Nadie debe decir que tiene vida espiritual a menos que esté mortificando la carne. Lo otro que quiere enseñar Jesús es que es doloroso. Cuando hay mortificación del pecado, eso traerá dolor a nuestra vida. Si no estamos esforzándonos en mortificar el pecado está haciendo una influencia en nosotros más allá de lo que debiera. Así que debemos estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio con tal de limitar la influencia, el poder del pecado sobre nosotros. Es obvio que Jesucristo no está pidiéndole a nadie que se saque el ojo literalmente o se corte la mano. Está diciendo, hay algo, puedes percibir que algo te lleva, te inclina al pecado. Quítalo de tu vida. ¿Es algo que te está tentando? ¿Es algo que te está llevando a desobedecer a Dios? ¿Hay algún ídolo en tu corazón que te lleva a pecar contra Dios? Córtalo radicalmente de tu vida. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la importancia de este tema? Mis hermanos, es necesario que prestes atención a lo que estaremos diciendo en esta tarde. Tristemente, tengo solo 50 minutos para decírtelo. Muchos profesantes de nuestro tiempo tristemente están deshonrando a Dios con su conducta, porque están manifestando pecados en donde lo que debían mostrar es santidad práctica. En este sentido, el descuido que tienen de sus almas es posible que se deba a la ignorancia de este tema, al descuido o a la pereza. No podremos, oye esto, no podremos disfrutar de una íntima comunión con Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, de la meditación, si no estamos consistente y diariamente mortificando el pecado. No podremos decir que vamos a experimentar el gozo pleno de la salvación, un deseo ferviente de servir a Dios, ni disfrutar de la comunión con los hermanos, si no estamos mortificando el pecado. Todo el ser espiritual se resentirá si no nos dedicamos con ahínco a lidiar con la corrupción que todavía mora en nosotros. Miren lo que dice Octavio Winslow. Vez tras vez debemos repetir esto. Es imposible que haya un avivamiento espiritual de la gracia en el creyente que sea verdadero y permanente mientras tengamos pecados ocultos en el corazón sin mortificar. Lo que este autor está diciendo es que no podremos dar un solo paso hacia adelante en la vida cristiana que glorifique a Dios si no le pisamos la cabeza al pecado. No se avanza sin mortificación, mi amado hermano. Desearíamos tal vez alguna fórmula que nos indique cómo podríamos crecer en la piedad a través de algunos pasos clave. Y me encantaría tenerla. Me encantaría decirte, mira, si vienes todos los domingos al culto sin faltar, oras 15 minutos diarios, lee las escrituras otros 15 minutos, vas a alcanzar la madurez espiritual que desea. Toma la fórmula. No existe una receta. No existe una receta mágica. Estas cosas que hemos mencionado son importantes para la vida de la piedad, pero no constituyen una fórmula mágica. Cuando los medios de gracia son usados sin una preocupación genuina, oye esto, por mortificar el pecado, no tendrá un efecto real y permanente en nosotros. Volviendo a Gálatas, capítulo 5, versículo 24. El apóstol Pablo es claro al decirnos quiénes pueden y deben
mortificar el pecado que aún mora en ellos. La Reina Valera lo traduce así: los que son de Cristo. Ellos pueden y deben mortificar el pecado. El texto literalmente en griego dice los de Cristo. Se refiere a aquellos que son propiedad de Cristo porque les ha comprado en la cruz del Calvario. Son aquellos que Cristo, por el Espíritu Santo, le ha dado vida por la regeneración. Los de Cristo son aquellos que han sido librados por Cristo del dominio del pecado. De hecho, ellos son los únicos que pueden hacerlo. El incrédulo no puede mortificar el pecado. Podemos hablarle con firmeza de mortificar el pecado. Se pueden ir con la convicción de que quieren mortificar el pecado, pero son incrédulos, no podrán hacerlo, porque son esclavos del pecado. Todavía el pecado es su Señor. Necesitas ir a Cristo, porque aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre del dominio del pecado. Mientras tanto, este tema puede ser hasta irrelevante para ti. Necesitas primero ser librado, mi amigo que nos visitas en esta mañana, en esta tarde, para ser librado del dominio del pecado. Los que son de Cristo, que aparecen en nuestro texto, son aquellos que han sido unidos a Cristo como fruto de la muerte del Señor Jesucristo. Son aquellos que pueden decir, igual a Pablo, como dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi amado hermano, tú eres de Cristo. Has sido salvado por Cristo. Has sido comprado por Cristo. Has sido regenerado por el Espíritu Santo. Has sido unido a Cristo. Tú puedes, por la gracia de Dios que ha sido implantada en ti, por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú puedes mortificar el pecado. Este es un deber que debes realizar cada día, todos los días. Concuerdo con Owen cuando dice, no mortificar el pecado diariamente es pecar contra la bondad, benignidad, sabiduría, gracia y amor de Dios, quien nos ha equipado con el principio para hacerlo. Tú has sido equipado, y yo también, hemos sido equipados para mortificar el pecado. Podemos hacerlo. No por nuestras fuerzas, por la obra. Hemos sido equipados por la gracia para hacerlo. Hagámoslo. Ahora, yo quiero que noten algo más del versículo 4. Miren el versículo, 24. Miren lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, esos pueden y deben, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entiendo que la mejor traducción de este pasaje debería ser la siguiente. Pero los de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. El tiempo que Pablo usó en el pasaje, en el texto griego, indica que la mortificación del pecado fue algo que se inició en el pasado. La mortificación del pecado ya se inició. Si eres cristiano, si has sido redimido, ya eso empezó. Pero sus repercusiones permanecen en el presente y seguirán hasta que Cristo nos lleve, porque morimos, o Él vino a buscar a su iglesia. Y es el último día. Ahí ya hablé de mi posición escatológica. El punto aquí es que eso comenzó en la regeneración y fue confirmado cuando creíste, si te arrepentiste de tu pecado, y debe continuar hasta que partamos con el Señor o el Señor venga por nosotros en segunda venida.
La mortificación del pecado comenzó a andar en el mismo momento en que fuiste salvado, en el primer minuto en que comenzaste a caminar como peregrino y extranjero en este mundo. Si no has sido diligente en continuar esta obra en tu vida por ignorancia del tema, o por descuido, o por pereza, eso inevitablemente ha hecho un impacto en tu vida espiritual. Cito a Owen una vez más. Por la omisión de este deber, la gracia se marchita, la concupiscencia florece y el estado del corazón se empeora cada vez más. Esto ha estado impactando en tu vida cristiana si no estás diligentemente aplicándolo. Dice Owen una vez más, el pecado pone resistencia contra cada acto de santidad y contra cada grado de nuestro crecimiento. Él está forzando para que eso no pase, el pecado que mora en nosotros. Que nadie piense que hace algún progreso en la santidad si no camina sobre los cuerpos de sus concupiscencias muertas. El que no mata el pecado que se coloca en su camino no está dando pasos que lo acerquen al final del viaje. Aquel que no encuentra oposición del pecado y que no se dispone a mortificarlo en cada oportunidad, está en paz con él y no está muriendo al mismo. Ahora, no solo nuestro texto nos enseña quiénes deben y pueden mortificar el pecado. Hay otra pregunta más que responde a nuestro pasaje y es, ¿qué cosa es la mortificación del pecado? Puede ser que me dijiste, ¿ya me lo vendiste? Yo quiero hacer eso. ¿Qué cosa es eso? Vean el pasaje una vez más. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como habrás notado, la descripción de la mortificación de la carne que aparece en nuestro texto como figura retórica o metafórica es la de una crucifixión. La crucifixión era una de las formas más crueles y humillantes de ejecución del Imperio Romano. Estaba reservada la crucifixión para esclavos, rebeldes, bandidos o prisioneros de guerra. Era una pena pública que no solo implicaba una muerte física, sino una degradación social y moral. Los condenados eran azotados, despojados de sus ropas y obligados a cargar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución, donde eran clavados y expuestos al escarnio público. Según el historiador romano Cicerón, la crucifixión era la pena más cruel y repugnante que una persona podría sufrir. Este castigo no solo ocasionaba sufrimiento físico externo, sino que también buscaba despojar al condenado de su dignidad humana, convirtiéndolo en espectáculo para la multitud. Hermanos, esto fue lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para librarnos de nuestros pecados y poder tener comunión con Dios. Para esta figura nos da 4 ideas que debemos tener en cuenta en cuanto a qué es la mortificación del pecado. En primer lugar, así como la crucifixión era un método de ejecución extrema y pública, la mortificación del pecado no puede ser escondido. Nadie podía, los clavados en la crucifixión no lo escondían, era algo público. De igual manera, la mortificación del pecado no puede ser escondida. En la crucifixión se buscaba infligir el máximo sufrimiento y humillación y advertir a otros del destino que se les esperaba a quienes desafiaran el Imperio Romano. En nuestro contexto, la mortificación procura infligir al pecado un golpe debilitador
y mortal. Pablo está diciendo que la carne, la naturaleza caída que mora en nosotros, no solo debe ser resistida o reprimida, debe ser ejecutada públicamente de manera definitiva y vergonzosa. Debe haber una muerte total, no una reforma. Cuando un cristiano se esfuerza diligentemente en mortificar la carne, eso será evidente para los que le rodean. La carne tendrá menos poder sobre esa persona. Para el mundo será evidente que este hombre o mujer son diferentes en su actuar y vivir. Segundo, en la crucifixión, el proceso a la muerte es prolongado y agónico. La crucifixión no era una muerte rápida, como le cortaron la cabeza o el pelotón de fusilamiento. La víctima podría tardar horas, incluso días antes de morir. Era clavado por aquí. Yo sé que en muchos cuadros, no se miren por los cuadros, los clavos van aquí, no podían sostener el cuerpo, el clavo podía traspasar y caer. Eran clavados aquí para que estos dos huesitos que están aquí, perdonen la clase de medicina, pudieran sostener el clavo. El hombre, la persona estaba así colgada, apenas podía respirar, pues los pulmones no podían hacer el ejercicio que normalmente hace. Literalmente la persona se ahogaba poco a poco. Moría, sus heridas se cicatrizaban, así que dejaba de sangrar y él estaba sufriendo. Se le llamaba la muerte por crucifixión, la muerte en 1000 muertes. La víctima podía tardar horas, incluso días antes de morir. Incluía flagelación previa, debilitamiento físico extremo, exposición al calor, deshidratación y asfixia progresiva. La crucifixión de la carne es también un proceso continuo, doloroso, que no ocurre de forma instantánea, implica sufrimiento, lucha y perseverancia. La muerte del yo es sumamente dolorosa, pero glorifica a Dios. En la mortificación del pecado también el proceso es lento, doloroso, pero es firme. Cito a Owen, hermanos, si no ha leído Victoria sobre el pecado de John Owen, ha perdido la mitad de su vida. Teología para Vivir, una editorial en español, la publicaron, han hecho un buen trabajo. Compre el libro. Cito a Owen una vez más. Un hombre clavado en la cruz, primero lucha. ¿Ustedes se imaginan? Está ahí y dice, oye, se pelea contra los soldados que lo pusieron ahí. Lucha, se esfuerza y grita con gran fuerza y poder. Pero a medida que su sangre y vitalidad se debilitan, sus esfuerzos se debilitan y son menos recurrentes. Sus gritos son más bajos y afónicos. Apenas se oye. Eso es lo que pasa con la carne, mi amado hermano. Si te dispones a darle un golpe mortal en dependencia del espíritu al pecado, primero verás cómo la carne empieza a protestar y a gritar. ¿Sabes lo que debemos hacer? Dejémoslo en la cruz, que se debilite. Sigue diciendo Owen. De manera similar, cuando un hombre ataca a la concupiscencia o desorden para encargarse de ella, esta lucha con gran violencia para librarse y grita con fervor e impaciencia por ser satisfecha y aliviada. Pero cuando por la mortificación su sangre, hablando del pecado, y vitalidad se derraman, se mueve raras veces y débilmente grita, escasamente y apenas se escucha en el corazón. Puede tener algunas veces una punzada agonizante, apareciendo con gran vigor y fuerza, pero que acaba con rapidez, especialmente si se le impide tener un éxito considerable.
Esa es la imagen que nos está trayendo Pablo, la de un crucificado, que poco a poco se va debilitando. La tercera idea que Pablo nos deja al poner esta figura es la irreversibilidad de la crucifixión. En la crucifixión, una vez que eras clavado, se podía decir de ti, ya estás muerto. Ya es el final. Nadie sobrevivía de una crucifixión. Una vez iniciado el proceso, no había retorno. Los ejecutores debían asegurarse para sacarte de allí que habías expirado tu último aliento. Estás muerto. ¿Recuerdan la historia del Señor Jesús? Cómo le quebrantan los pies porque venía el día de reposo. No podían bajarlos vivos. Estaban muertos ya. Al Señor Jesús le clavaron una lanza para comprobar que había muerto. La lanza rompió el pericarpio. No sé si lo pronuncié bien. Y por eso salió algo parecido a sangre y agua. Porque una vez que estabas en la cruz, no había otra oportunidad. Mis amados hermanos, hemos sido crucificados en la cruz del Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. No hay marcha atrás. No entiendo cómo viendo un pasaje como este, todavía hay creyentes, hay personas bien intencionadas, pero que creen en la caída de la gracia o en la pérdida de la salvación. La imagen es el de un crucificado. No hay marcha atrás. Todo cuanto queda es nuestro avance, nuestro progreso en la vida cristiana. El cambio ha sido radical. Has muerto al mundo, has muerto a aquello que te llevaba al infierno, aunque ahora estás vivo para Dios. Ahora estás en un proceso donde la carne está siendo debilitada, mortificada para la gloria de Dios. Lo último es que el ejecutor en nuestro texto no es externo, sino somos nosotros mismos. Normalmente la crucifixión era un elemento, era una condena que ejecutaban otros, pero aquí somos nosotros mismos los que nos clavamos. Los que son de Cristo, dice el pasaje, han crucificado ellos y solo ellos. Esto no es algo que los demás podemos hacer por ti. Yo solo puedo mortificar mi propio pecado. Ustedes pueden ayudarme, pero yo soy el que tengo que debilitar, mortificar y matar el pecado que mora en mí. Es mi responsabilidad. Es una ejecución autoinfligida, voluntaria. Tomamos la vieja naturaleza que aún mora en nosotros y le damos muerte. Poco a poco, cada día, haciendo uso de los medios que Dios nos ha dado. Nadie puede mortificar la carne por mí. Implica una acción deliberada y consciente. ¿Cómo podemos definir la mortificación del pecado? Lo puedo definir con las siguientes palabras. La mortificación del pecado es el debilitamiento habitual del principio pecaminoso que aún reside en nosotros. Tan simple como eso. Es un debilitamiento habitual del principio pecaminoso que aún mora en nosotros. Como vimos en sermones pasados, aún el pecado mora en nosotros, lo que llamamos en teología el pecado remanente. Ese pecado está activo en nosotros, tratando en cada momento de llevarnos a lo peor. Inicialmente, cuando el pecado te tienta, será poquito lo que te pida. A veces uno piensa, no, mira, no es de gran cosa, pero el fin que el pecado tiene en mente es hacerte caer en el piso, en el suelo, con vergüenza y que te enfangues por el pecado completito. De ahí que las insinuaciones iniciales deben ser atendidas como si fueran grandes cosas. ¿Recuerdan a ustedes a José cuando esta tigresa malvada
le tentaba que se acostara con él. ¿Recuerdan lo que él le dijo? ¿Cómo haría yo este grande mal? Él no lo llamó simplemente un pecado. Él no lo llamó un pecadito. Él le llamó un grande mal. Mis amados hermanos, cuando viene la tentación y quiere insinuar a nosotros algún pecado, debemos verlo. No importa cómo el mundo lo ve, independientemente de cómo ellos lo vean, es como Dios lo ve. Debemos verlo, un gran mal. Porque no es lo que está buscando el pecado, lo pequeño. Lo que busca el pecado, mi amado hermano, que mora en nosotros, es destruir. Aquí está una muchacha soltera en su trabajo y viene un galán, alto, fuerte, hermoso, buena gente. El único problemita es que no es cristiano. Y él viene y nadie se da cuenta de que te hiciste el pelo. Llegas al trabajo y él te dice: qué bonito te quedó. Alguna ingenua, perdonen la palabra, pensará que es un simple elogio. Él quiere más. Exactamente con el pecado. Viene a nosotros con esos ojitos y tal parece que es una ingenuidad, que no hay nada de malo. El final es destrucción. Muchos hombres que han destruido su familia y mujeres también, porque se fijaron en alguien del trabajo. Si hubieran sabido que esos simples contactos de ojos terminarían en una familia fracturada, hijos odiándolo, el nombre de Cristo siendo blasfemado, no hubieran jamás mirado. Hombres, cuando te miran, ¿sabe lo que es ser un hombre de verdad? Baje la vista. Primero te dirá que no es tan malo. Luego que todo el mundo lo hace. Y con estas exageraciones de los pastores míos, seguirá insistiendo el pecado que mora en nosotros hasta que obedezcamos sus órdenes o hasta que demos un decreto a nuestra alma y a nuestra conciencia de que se calle, porque queremos satisfacer las demandas de nuestro pecado. Mis amados hermanos, el pecado, oye esta noticia que te estoy dando, ya te la he dicho varias veces en estos sermones, el pecado es un rey depuesto en ti. Ya no, él no controla tu alma. Mira, vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Aquí veremos una orden y una buena noticia. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. No reine, y eso está en imperativo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado que habita en nosotros y que posee ínfulas de grandeza, querrá exigir de nosotros obediencia, y nosotros le debemos obediencia solo a Cristo. Es como, por ejemplo, que usted está rentado en una casa. Eso fue una experiencia que tuvimos nosotros. Estábamos rentados en una casa y de pronto el dueño de la casa donde estábamos rentados
iba a vender la casa. Tuvimos por la gracia de Dios la oportunidad de comprarla allá en Naples. Pero imagínese que usted está rentando una casa. Y de pronto ese hombre pierde la casa, la quiere el banco, usted se la paga el banco, se hace dueña de la casa y el antiguo dueño continúe tocando su puerta diciéndole, págame la renta. ¿Qué tú debes decirle a él? No, yo todavía no tengo la propiedad, la tiene el banco, porque hasta que no pasen 30 años y la paguen no es mía en verdad, pero yo le pago al banco, a ti no te debo nada. Mis amados hermanos, el pecado mora en nosotros, ya no es nuestro rey, ahora es nuestro enemigo. El pecado querrá continuar exigiendo obediencia y debemos, en dependencia del Espíritu, decirle que no. Ahora Cristo es nuestro Señor y nuestros miembros deben ser presentados como instrumentos de justicia. La palabra en griego para mortificar es una expresión metafórica tomada del hacer morir a cualquier cosa viviente. Matar a una persona o a cualquier otro ser viviente es arrebatar el principio de fuerza, vigor y poder de tal manera que no pueda actuar, ejercer o realizar alguna acción de manera adecuada por sí mismo. Y así en este caso. Dice Owen, el pecado remanente es comparado con una persona llamada viejo hombre, con sus facultades y propiedades, su sabiduría, astucia, sutileza y fuerza. El apóstol dice que debemos matarlo, hacerlo morir, mortificarlo, es decir, hacer que el Espíritu se lleve el poder, vida, vigor y fuerza que producen sus efectos. Ahora noten cómo Pablo va cerrando más, como en un microscopio, el asunto. Y nos dice que debemos crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Debemos crucificar la carne. Nota que no solo debemos mortificar a un pecado aquí o allá. Debemos mortificar toda inclinación pecaminosa que more en nosotros. Tenemos una lista. Todavía no se nos ha quitado los católicos romanos. Tenemos una lista de pecados mortales y veniales. Lo decimos como evangélicos de otra manera. Pecados gravosos y no tan gravosos. Te tengo una mala noticia. No hay pecados gravosos y no gravosos. Todo pecado delante de Dios es gravoso. Así que si tienes en tu lista de pecados gravosos el adulterio, la fornicación, pero en tu lista de no tan serio, generalmente son los que tiene uno, el orgullo, la soberbia, la ira, el enojo, el rencor, la hipocresía. Une las dos listicas y pone encima pecados gravosos. Nos sentimos contentos porque no cometemos tal o más cual pecado. Vemos a otros pecando. Hace unos meses cayó alguien que yo admiraba mucho. Y algunos de ustedes también. Qué vergonzoso. Cómo algunos ponían de este hombre. Cayó en pecado. Y esos también a lo mejor merecían ser expuestos públicamente por algún otro pecado, simplemente porque no adulteraron. ¿Saben una cosa? Cuando un hombre cae, eso me llama, o sea, yo digo, yo pudiera hacer el siguiente. Pero me acuerdo que yo tengo otras cosas también que debo mortificar. Pablo nos dice que la diana debe ser toda inclinación pecaminosa, todo pecado que resida en nuestro interior debe ser mortificado.
Si es la ira, hermano, es un pecado grosero. ¿Se acuerdan de la lista que di? Eso no está aleatoriamente por Pablo, fue puesto por una buena razón. El lenguaje de Gálatas 5:24 es muy similar al de Gálatas 2:20 cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El lenguaje de estos dos pasajes en cuanto a la figura del crucificado es sorprendentemente similar. Pero hay una notable diferencia de significado. En Gálatas 2:20 el verbo está en voz pasiva. Pero aquí está en voz activa. Debemos crucificar nuestro pecado. La exigencia básica del discipulado cristiano es que tomemos nuestra cruz cada día y sigamos a Cristo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora Pablo amplió la metáfora, no solo debes cargar tu propia cruz, ahora toma y clava allí tus propios pecados. Dice un comentarista, la crucifixión produjo la muerte no repentina, sino gradual. Los verdaderos cristianos no logran destruirla completamente, es decir, la carne, mientras están aquí abajo, pero la han fijado a la cruz y están decididos a mantenerla allí hasta que expire. Tendrás la inclinación, por descuido o pereza, de no querer sufrir, quitarte los clavos. Déjalo clavado en la cruz. Este versículo nos dice que no hay atajo hacia la victoria espiritual en la vida del cristiano. Ninguna segunda bendición o alguna reforma implantada por uno mismo o arreglo espiritual rápido puede tomar lugar de la renuncia consistente, obediente y vigilante del mundo y la mortificación del pecado. Pablo nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto habla de una separación radical del dominio, del pecado. Lo vemos como un enemigo peligroso al que estamos alerta. Si alguien te dijera que en tu barrio están robando y que ya vecinos cercanos a ti se han colado y se han llevado todo cuanto tienen, han hecho daño a las familias que están allí, son gente perversa, malvada, que quieren lo peor del lugar donde tú vives, ¿qué harías? Probablemente pasarías una escuela, te compraríamos un arma, no estoy dando sugerencias, un ejemplo, una ilustración. Trancarías bien las puertas, orarías más fervientemente por cuidado por parte del Señor. Yo te estoy diciendo que tenemos un enemigo que mora dentro de nosotros, que debemos estar alertas y pendientes de él. Si vemos otros cayendo, esa misma naturaleza mora en nosotros. No te imagines que no te pasará. Aquel que dice que está firme, mire que no caiga. Deben ser crucificada la carne con sus pasiones y deseos. La palabra pasiones significa literalmente sufrimiento, aflicción. Por ejemplo, esta es la palabra que utiliza Pablo en Romanos 8:18 para hablar de las aflicciones que vienen a la vida como consecuencia de vivir en un mundo caído. Inclusive esta es la palabra que se utiliza, que es utilizada por Pedro en el capítulo 1, versículo 11, para hablar de los sufrimientos de Cristo. Y entonces, esta palabra tiene una acepción diferente y habla de la pasión.
en ebullición. Es lo que se produce en nosotros cuando ves a Messi jugando fútbol. Lo siento si no te gusta. Está hablando de esas pasiones, pero en el sentido pecaminoso. Es en este sentido que Pablo usa esta palabra también en Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Por otro lado, la palabra deseos, epithumía en griego, no tenía una connotación pecaminosa per se. Hablaba de anhelo, deseo, aquello que mueve nuestra voluntad y nuestras acciones. Simplemente significaban deseos. El contexto nos dice si es pecaminoso. En este sentido, en este pasaje está hablando de un deseo pecaminoso. Miren cómo lo trata Pedro, en primera de Pedro 2:11. Amados. Dice el pastor Amado que nosotros siempre lo mencionamos a él en todos los sermones. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, otra manera para hablar de mortificar el pecado, de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Esa batalla era un lenguaje guerrerista de aquel entonces, hablaba de violencia. Y lo que dice es, esas pasiones, esos deseos, batallan contra nosotros, debemos guerrear. Una última cita de Owen. Las obras de la carne deben ser mortificadas en sus causas, desde las cuales brotan. El apóstol las llama obras, oye esto, porque toda concupiscencia tiende a ellas. Aunque solo se conciba y acabe siendo abortivo, el objetivo de la carne es dar a luz un pecado completo. ¿Qué podemos hacer para mortificar la carne? Hermanos, estoy resumiendo 5 sermones en uno. En primer lugar, si quieres mortificar la carne, conoce a tus enemigos. Esa es la razón por la que Pablo nos dio una lista, no exhaustiva, pero sí representativa de los deseos de la carne. Puedes buscar en Primera de los Corintios una lista semejante, en Colosenses también, donde puedas analizar a la luz de los 10 mandamientos qué desagrada a Dios, ver tus propias inclinaciones y poner vela ante ellas. Luego voy a hablar un poquito más de eso. Conoce tus enemigos. Conoce la corrupción que mora en ti. Conoce que el mundo es otro enemigo que está dispuesto a hacerte caer. Conoce a Satanás, el cual te tentará con sus agentes para hacerte caer. Conoce a tus enemigos. Segundo, conócete a ti mismo. En cada uno de nosotros hay inclinaciones de la carne particulares. No te contentes porque no cometas este o aquel pecado y no te sientas orgulloso. Conócete, analiza cuáles son tus inclinaciones para que puedas ponerlo a dieta, no alimentarlo y puedas estar vigilante ante esos pecados. Recuerda las palabras del Señor Jesús, velad y orad para que no entres en tentación. Un creyente descuidado caerá en pecados malvados contra Dios porque no es vigilante. Mira tus pecados particulares, no como asuntos de carácter menor o temperamentales. Míralo como es, un pecado grosero contra Dios, el desorden. Dios es un Dios ordenado. Míralo como un pecado perverso, digno de la excomunión. La ira, la mentira que nosotros llamamos piadosa. Tomar en los taxes y falsearlos, míralo como robo, como mentira. Mira el pecado tal como Dios lo ve y mantente vigilante contra esos pecados. A lo mejor tú dirás, yo nunca mentiría en los taxes. ¿Sí?
Ok, pero tal vez en horario de trabajo, cuando tu empleador te está pagando, estás jugando Tetris. Yo sé que ya nadie juega Tetris. Eso se llama robo a tu compañía que te está pagando. Entonces, aquí es ver el pecado tal cual, no minimizarlo, no, ay, es que es que eso es lo único que hago, algo tengo que hacer. No tienes que hacer. Si tienes que hacer algo, glorifica a Dios con tu vida. Tercero, conoce los recursos que tienes en Cristo. Tienes al Espíritu Santo, mi hermano amado. Tienes la oración, la escritura, ya hablamos de eso. Tienes a tus hermanos, tienes a tus pastores. Son recursos en Cristo que Dios te ha dado para que te ayuden a luchar contra tu pecado. No te aísles. Recuerda lo que dice el escritor de Proverbios, el que se aísla, su propio deseo busca. No, yo no le voy a ganar a esos pastores de mi pecado. Seguirá caminando dentro de ti y producirá lo peor en ti. Todos necesitamos ayuda en la lucha contra nuestros pecados. Último lugar, conoce más del tema. Ahí tenemos, gracias a Dios en español, John Owen. Hazte especialista. Probablemente los que he tenido la supervisión, estamos hablando de un pecado X y le he dicho, no es que sé mucho, es que soy especialista de ese pecado. Generalmente la persona me dice, ¿cómo? Sí, claro, yo tengo ese mismo problema. Y como tengo ese problema y quiero vencer para la gloria de Dios, no me estoy poniendo de ejemplo, mi hermano. Yo soy un pecador salvado por gracia. Lo que te estoy diciendo, hazte especialista de cómo luchar con tu pecado. Conoce más el tema, lee, estudia los pasajes pertinentes de las Escrituras. No seas perezoso. Para la gloria de Dios, písale la cabeza a tu pecado. No seas negligente. Toma una hoja y enlista y pídele a Dios que te ilumine cuáles son esas inclinaciones pecaminosas. No las alimentes, ponla a dieta, mátalo, písale la cabeza. Ora a Dios que te libre, que te ayude en esas cosas. Mis amados hermanos, en las Escrituras nosotros podemos encontrar muchas imágenes gráficas de lo que es la vida cristiana. En la tarde de hoy consideramos una de las más representativas. Somos un grupo de crucificados. Lucha contra el pecado remanente porque ha sido librado de él, ha sido justificado por Cristo, perdonado todos esos pecados, pero lucha contra él para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te imploramos que tú nos ayudes en esta ardua lucha. Nosotros somos hombres y mujeres que queremos glorificarte. Concédenos en tu gracia, en dependencia de ti, ver este asunto como algo importante. Nosotros queremos que la vitalidad, el florecimiento de nuestra vida cristiana pueda ser real y evidente, porque queremos tu gloria. Concédenos estas cosas, oh Señor. Mira que no podemos solos. Gracias por los recursos que tenemos en ti. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía. Ayúdanos en esta ardua tarea. En el nombre de Cristo oramos. Amén.